todas y a todos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta cuarta tertulia. Ya hemos emitido las 3 anteriores por este canal. Y bueno, una vez más nos reunimos quienes compartimos el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica y quienes hemos sido los coautores del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso. Además de quien dirige el proyecto y también coautor del libro, el economista español Emilio Carrillo, escucharemos a continuación la última tertulia, en donde compartimos con José Alfonso Delgado, Martín González, Manuel López, Sergio Quiroga Morla, Vicente Marcos y quien les habla, Ricardo Greenspoon. Como siempre, los invito a visitar el sitio del proyecto www.sociedaddistópica.com, en donde van a encontrar muy rica información, artículos de célebres autores también y bueno, además información acerca del próximo Congreso Internacional del Proyecto a celebrarse el próximo mes de noviembre 2021. En esta cuarta tertulia, el tema que nos convoca es una pregunta fundamentalmente, que es cómo vivir y cómo trascender este tiempo distópico. Y bueno, basándonos también en el que es el lema del próximo Congreso Internacional, que es de la distopía a la libertad, cruzando el puente, creando puentes, y en base a esto, bueno, poder responder cómo vivir y trascender estos tiempos distópicos. Así que sin más, bueno, los invito a compartirla, a disfrutarla y otra vez más mi agradecimiento. Un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Bueno, hola a todas y a todos. Hechas ya las presentaciones, nos volvemos a encontrar en este cuarto encuentro, cuarta tertulia que estamos compartiendo los coautores del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso. En este caso, dispensado Vicente, que se tuvo que retirar, pero el propósito de este cuarto encuentro, a modo de resumen, reflejo, tiene que ver con el, el cómo, porque de alguna manera en los encuentros anteriores hemos compartido acerca del qué, acerca de si estamos viviendo una experiencia distópica o no. Ahora el tema que nos convoca en este encuentro es cómo podemos como humanidad salir triunfantes de todo esto que parece tener un poder inconmensurable, y subrayo esto, que parece tener un poder inconmensurable. Si bien vamos a encontrar muchas respuestas y vamos a intentar dilucidar esta pregunta en el Congreso, en el primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, a desarrollarse en el mes de noviembre 2021, bueno, nos abrimos ahora a esta reflexión. ¿Cómo? Y bueno, me toca empezar a mí en esta ronda, y se me ocurre comenzar otra vez transitando este puente del que hablábamos en encuentros anteriores, este puente que va de la distopía a la libertad. ¿Cómo podemos transitarlo? Venimos de una experiencia altamente distópica que se sigue acelerando incluso. Venimos planteando situaciones de sometimiento, de captura, de formateo. Venimos observando que las herramientas tecnológicas tienden justamente a que sigamos entregando nuestro poder. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ir tomando distancia de esta experiencia distópica y adentrándonos cada vez más en la experiencia del ser, habitar nuestra experiencia del ser? Más temprano, en otro encuentro, en el ámbito de la cultura y de la educación, planteamos las nuevas tendencias que desde el punto de vista de la tecnología nos está proponiendo el sistema.
Y son tendencias que están yendo claramente en la dirección ya no del formateo mismo, sino que se agrega otro componente, que es incorporar una sustancia que ya está sucediendo y que es la del distanciamiento. La virtualidad en la educación y usando la tecnología como herramienta aparentemente nos lleva cada vez más y más a esa forma de vincularnos con estas herramientas, distantes, fríos. Planteaba hace unos minutos también en un encuentro anterior que es necesario poner en práctica y usar herramientas que todos tenemos en nuestro poder. Todos tenemos una caja de herramientas. Algunos incluso desconocemos que tenemos esas herramientas. Y cuando hablo de esas herramientas estoy hablando de conductas, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de un paradigma, de una forma de estar en el mundo. Estoy hablando de honrar nuestra existencia y poner en juego y dar buen uso a estas herramientas. Y cito algunas como ejemplo: la empatía, la congruencia, la aceptación. Cuando hablo de congruencia es esto, es poner en línea realmente lo que pienso, lo que siento, lo que comunico, mi acción a llevar a cabo. Cuando hablo de empatía hablo de esa experiencia maravillosa que podemos llevar a la práctica todos los seres humanos, que es poder entrar en contacto profundo, presente en ese mundo sensible del otro. Pero para eso también es necesario entrar en contacto profundo y sensible con el nuestro propio. Educar, cultivar y cosechar este tipo de conductas y actitudes es absolutamente necesario y urgente. Siento que son estas conductas y actitudes, algunas como las que acabo de mencionar, las que nos pueden poner en práctica, las que nos pueden poner en marcha, las que nos permiten dar esos pasos, ir creando ese puente. Me preguntaba más temprano cuando también citaba a esta entrevista que se le hizo al director de Google para la educación en Latinoamérica, me preguntaba dónde quedan en ese proyecto educativo de liderazgo, de persistencia, quizás de autoritarismo también, de darle el uso a la tecnología justamente para bajar esas líneas y para que estas actitudes que yo acabo de plantear, la empatía virtual, la congruencia virtual, la presencia virtual, para que esto justamente no suceda, me quedan estas preguntas. Ojalá podamos responderlas en el Congreso. ¿Dónde está la sabiduría Steiner? ¿Dónde están las escuelas Waldorf? ¿Dónde van a estar en este nuevo mundo? ¿Dónde van a estar en esta nueva humanidad las Montessori? ¿Dónde van a estar los pensamientos regianos? ¿Cómo se van a poner en práctica estos contactos con el arte, con la naturaleza, con el árbol, con la hoja, con la vida, con el poder volar, incluso en compañía de otros? ¿Cómo van a ser estas experiencias? Me pregunto dónde va a entrar la logosofía, la práctica del sentido, la búsqueda del sentido. ¿Dónde va a quedar todo esto si vamos hacia un mundo virtual? ¿Cómo vamos a poner en práctica estas conductas y actitudes? ¿Cómo vamos a educar al ser? ¿Cómo vamos a educar al ser que somos? Al que somos con mayúscula y no al que se pretende que seamos con minúscula, a ese personaje, a ese piloto automático que intenta momento a momento seguir tomando el control. Y por último, me queda esta pregunta, y ojalá podamos tener la respuesta: ¿cómo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo, no sin estas actitudes necesarias y quizás suficientes, cómo vamos a cumplirle a los niños y a las niñas la declaración azul, esa declaración de libertad que ellos nos han mostrado, que nos están enseñando y en la que sí es necesario persistir? Gracias. Le doy paso entonces a quien continúa, que si no me equivoco es Sergio Quiroga Morla, activando el micrófono primero. Gracias. Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, me ha gustado mucho tu intervención y bueno, lo mío es invitar a toda la gente que nos está viendo, que está compartiendo este video, invitarlos a que se animen a compartir con nosotros el encuentro, el Congreso Internacional que estamos organizando para noviembre, y animarlos porque hoy en día, nos guste o no nos guste, el tema de la salud, el tema de la crisis sanitaria nos cruza la vida eh, de forma transversal a todos. Y, y justamente tiene una implicancia mayor a la que ha tenido el tema de la salud en otras épocas. Entonces es muy importante, además de todo lo que ha pasado en todo este tiempo, desde que se publicó el libro, desde que comenzaron los confinamientos y todas estas medidas que se han ido tomando, es muy importante que llegado noviembre reflexionemos sobre la coherencia de esas medidas, que reflexionemos, vamos a reflexionar sobre qué está pasando con la ciencia hoy, qué documentos científicos están a favor o en contra de las medidas que se han tomado. Vamos a tener la participación de un profesional muy importante en España, como es el doctor Carmelo Vizcarra, que nos va a dar una ponencia desde su especialidad, que él ha trascendido, digamos, también, además de ejercer la medicina occidental, se ha formado y eh, en los últimos años ha trabajado mucho lo que es la medicina natural, la medicina energética. Entonces, él nos va a dar una ponencia y una visión muy interesante sobre los aspectos de la salud natural. También vamos a tener, desde el punto de vista de los ponentes internacionales, vamos a contar con quien ya nos ha dado una confirmación de que va a participar en el Congreso, que es el Robert Kennedy Jr., que es, bueno, más conocido generalmente porque es sobrino del ex presidente John Fitzgerald Kennedy, y él es un abogado que tiene un bufete de abogados y un activista muy conocido en todo el mundo, que está muy metido en el activismo del tema de las farmacias, de la medicina, de las vacunas. Ha sido asesor de Trump en el tema de las vacunas y en distintos temas de salud. Y nos va a dar toda una visión de lo que están haciendo, sobre todo lo que manejan ellos, que es la defensa de los derechos de los niños, eh, y todo el trabajo que se está haciendo y que están haciendo en este momento para contrarrestar un poco la desinformación y todos los efectos negativos que tiene a lo mejor determinados mensajes que se están dando en en la comunidad, que lo único que hacen es confundir a las personas, que ya no saben discernir qué es salud o qué no es salud y cómo se puede preservar la salud en este momento. Entonces vamos a hablar de de las distintas concepciones y las distintas filosofías sobre lo que es la salud. Vamos a hablar de distintos tipos de tratamientos para cuidar la salud. Vamos a hablar del cuidado del cuerpo, de esto que hablamos de cómo preservar la salud de lo sagrado del cuerpo humano. Vamos a hablar de un poco la historia de lo que ha ido pasando en los últimos 50 años para ver cómo hemos llegado a este gran poderío de, la, de la industria farmacéutica. Vamos a mostrar estudios científicos de las compañías que hoy están vendiendo las vacunas a los distintos gobiernos. Vamos a hablar de las vinculaciones entre la ciencia, la academia, los laboratorios y los gobiernos y los organismos internacionales. Vamos a desentramar cómo funciona la Organización Mundial de la Salud y las distintas fundaciones internacionales que se dedican a trabajar que están hoy influyendo en las decisiones de salud en los distintos países. Entonces, vamos a dar un panorama muy importante y muy interesante, y vamos a dar una visión que no es la visión que se puede acceder normalmente en los medios de difusión oficiales o populares en este momento.
Entonces, va a ser una oportunidad de reflexión, de compartir, de que la gente que esté en el Congreso nos pueda dar su feedback, pueda intervenir, nos pueda dejar sus comentarios y podamos seguir nutriendo el tema de la distopía, en este caso desde el tema de la salud. Así que los invito muy fervientemente para que nos acompañen en noviembre con este Congreso. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, si no me equivoco, Emilio, es tu turno, así que bien, te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigos y amigas. Encantado de estar con vosotros, con los que estáis aquí en la tertulia y con todas las personas que os acercáis a este vídeo. Uno más de los que estamos compartiendo en orden a adelantar lo que serán los contenidos que con profundidad, con detenimiento, como muy bien en el ámbito de la salud acaba de explicar Sergio, serán tratados en ese Congreso Internacional que desarrollaremos en noviembre del año 2021. En la parte temática de ese congreso que más directamente me corresponde, el congreso se dirigirá a poner de manifiesto, con ese rigor y con ese detalle al que acabo de hacer mención, algo muy importante. Todo tiene un sentido profundo. Nada es consecuencia del azar. En la vida, la realidad, amigos y amigas, es que no existen las casualidades, sino que todo son causalidades, sincronías. La vida está llena de señales. Y también la enorme distopía en la que estamos actualmente inmersos, que iremos analizando por bloques con detenimiento en el Congreso, esa tremenda distopía es también una importantísima y trascendente oportunidad para que la humanidad dé un paso hacia adelante y se configure y se organice y se establezca de una manera radicalmente nueva, que no tenga que ver con la apariencia del ser humano, es decir, con nuestra parte efímera, con nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, sino que vivamos en esa nueva humanidad, en esa nueva generación humana, en coherencia y en correspondencia con lo que realmente somos, con lo imperecedero y no efímero que hay en cada uno de nosotros y por tanto con nuestra esencia, con el nombre que cada cual quiera darle. A partir de ahí, en el Congreso intentaremos poner, insisto, con rigor, de forma exhaustiva, de manifiesto de que todo lo que estamos viviendo es una plataforma, es un trampolín para que demos ese salto. Hablaremos de la evolución de la conciencia y de la evolución de los ciclos. Una evolución de los ciclos y una evolución de la conciencia en la que posiblemente se incardina todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir en el horizonte venidero. Y veremos también cómo en el contexto de esa evolución de los ciclos y de esa evolución de la conciencia avanza como si fuera un tren, es decir, avanza sobre dos raíles. Evidentemente, todo lo que hay en la humanidad, porque lo hay, de alta vibración, de amor, de generosidad, de altruismo, de compasión, de cooperación, que lo hay en la humanidad actual y mucho, ese es un raíl muy importante para el avance de la conciencia colectiva, para el avance de la conciencia de la humanidad. Pero también el otro raíl, el raíl que este congreso analizará fundamentalmente, el raíl de la distopía, es también necesario y pertinente para ese avance de la conciencia. De hecho, analizaremos, por ejemplo, de modo metafórico, circunstancias como lo que se conoce coloquialmente como la rana hervida, es decir, el experimento en donde cuando una rana en un recipiente de agua se va calentando poco a poco, la rana muere hervida. En cambio, cuando al recipiente se le dan grandes calentones, la rana no muere hervida, la rana brinca y se libera. Posiblemente eso es lo que estamos viviendo actualmente los seres humanos. Calentones que, como si formáramos parte metafóricamente de este experimento de la rana hervida, nos está sirviendo a mucho para darnos cuenta, para tomar conciencia y para llegar a la determinación de vivir no en sintonía con los sistemas de creencias que otros quieren imponer y que forman parte de esa humanidad ya caduca, que ya no da más de sí, y vivamos, sin embargo, transformándonos a nosotros mismos de una manera coherente, de un modo consistente con lo que realmente somos. Esto también formará una parte muy importante del Congreso e, insisto, lo abordaremos
no de forma voluntarista, no de forma superficial, sino con el rigor, con la hondura que el asunto merece, abriendo una perspectiva que será optimista, no porque queramos ser optimistas, sino porque estamos convencidos que, siendo realistas, todo lo que estamos viviendo abre las puertas a algo muy hermoso, a una especie de parto que va a dar lugar a un fruto enormemente hermoso. Sobre todo ello tendremos ocasión de compartir en noviembre del año 2021, y me sumo a la invitación de todos los amigos de esta tertulia, la invitación a todos vosotros y a todas vosotras de participar en este primer Congreso Internacional de Conciencia y Sociedad Distópica. Un abrazo, amigos y amigas. Gracias, Emilio. Bueno, y ahora, si no me equivoco, el turno de José Alfonso. Sí. Bueno, pues tal y como ha dicho Emilio, pues en el fondo voy a decir una cosa a lo mejor molesta, ¿eh? En el fondo todo esto va de amor, estúpido. Quiero decir, va de que nos demos cuenta de que no hay solución alguna que no vaya por, que no esté canalizada por el amor, ¿vale? Eso de lo de es por amor estúpido, lo leí en el libro este de Jeremy Lifting, el de Green New Deal, el de el nuevo pacto verde sobre las... Y dice, es infraestructura estúpida, es decir, hay que atacar las infraestructuras, ¿no? Pues hay que atacar el amor, es decir, todo esto que estamos haciendo, todo lo que pretendemos hacer, tiene un calificativo, tiene un factor común, que es el amor. Con lo cual, en la faceta o el aspecto o el tema que abordo yo como tal, parece como si fuese el tema 1, el 2, el 3, el 7. No, no, no. Ninguno de los temas que va a abordar o que aborda el libro, ninguno de los temas que se abordan en el Congreso queda fuera del ámbito de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si no abordamos la espiritualidad, es decir, si no incorporamos a Dios dentro de la ecuación del ser humano, no podemos hacer nada. Y esto lo quiero demostrar, no, pero sí evidenciar o hacer ver de dos formas, que son las dos ponencias que he seleccionado para lo que es el capítulo de espiritualidad. La primera habla de ética, que es a lo que aspira y a lo que puede llegar la mente a comprender, la ética. Y de la ética viene pues todas las virtudes que podamos ver de empatía, de solidaridad, de concordia, etcétera, etcétera. Y un ejemplo para, digamos, evidenciar la ética es la conferencia que va a dar el profesor Mansour Mohammadian, que es un biólogo iraní que ha trabajado mucho en universidades americanas y ahora está aquí en España. De hecho, es profesor emérito de la Facultad de Biología de Madrid, de la Complutense, y que va a hablar de bioeconomía. Que la bioeconomía no es ni más ni menos que el abordaje de la gestión de nuestros recursos desde el punto de vista de la naturaleza. Es decir, antes, en las otras tertulias, de la segunda o la tercera lo referí, nos hemos alejado del crecimiento orgánico, que es el crecimiento de la naturaleza. O sea, la naturaleza crece hasta que llega un momento de estabilidad que se denomina en ecología clímax, ¿vale? Y en ese clímax es donde todo llega ya, digamos, a su máximo, ¿no? La humanidad pasa de clímax y dice, no, yo crezco hasta el infinito. Y así nos va. Entonces, la bioeconomía es el enfoque biológico, el enfoque de la biología a los asuntos económicos. Y esto lo va a exponer el doctor Mohammadian, teniendo en cuenta que la bioeconomía se basa en lo que él denomina los factores no económicos. Y los factores no económicos son los factores éticos. Los factores que nos permiten confiar los unos en los otros. Los factores que eliminan la perfidia. La perfidia es para mí el peor calificativo que yo puedo dar a alguien que realmente me está haciendo daño, ¿vale? Porque me arrebata la confianza. Entonces,
La bioeconomía es un ejemplo de cómo poder, digamos, abordar, digamos, los problemas de aquí abajo, de la gestión de los recursos, de la sociedad, pero con una perspectiva ética, ¿vale? Y la segunda charla es una charla, una ponencia de una persona que es lo que podríamos denominar una mujer de la calle. Quiero decir, una persona corriente, una persona normal, es una buena amiga mía que vive pues su vida normal de ama de casa, de profesora de terapia, de terapeuta educacional, ¿vale? Y esa persona va a tratar del abandono. Es decir, va a tratar de cómo llegar a lo que es el concepto de amor obliga a rendir la nave al único que la puede manejar en esa dirección, que es Dios. Insisto, no voy a hablar de religiones, para nada. El que sea católico, que lo aplique, el que sea budista, que lo aplique, y que el que sea musulmán, que lo aplique, y el que sea escéptico, que también lo aplique, ¿vale? No es un tema religioso, es un tema de espiritualidad. Y como decía Lao Tse en el Tao Te Ching, no hagas nada y nada quedará sin hacer. Es decir, cuando se supera el umbral de a lo que puede dar de sí la mente, el alma lo único que puede hacer es decir, hágase fiat, tu voluntad es tua. Porque la voluntad de Dios no es nada raro, es simplemente amar. Es simplemente amar. Entonces, ese no hagas nada para que nada quede sin hacer, significa es rendir la nave, rendir tu vida a aquel que realmente puede superar el límite que te obliga, digamos, las capacidades de la mente. Entonces, es un poco los dos contrastes, el contraste de hasta dónde puede llegar la mente y puede llegar a muchísimo, aplicando la ética, aplicando la ley, simplemente la ley, que ahora ya no se aplica, porque como decía un economista que yo escuché, Hernando de Soto, dice, la prosperidad de los países tiene tres fases. La primera es imponer la paz. Sin paz no se puede hacer absolutamente nada. La segunda es imponer la ley, ¿vale? Y una vez que tienes la paz y tienes la ley, con lo cual el ciudadano confía en las instituciones, pues ya puedes imponer el crédito, que es esa confianza de las instituciones en el ciudadano para que la gente pueda vivir su vida y hacer sus negocios, ¿vale? Pero la degradación, la distopía, es al revés. Se anula el crédito, pierdes la confianza. Los bancos pierden la confianza en la gente normal, en la gente trabajadora, y luego se aborda la destrucción de la ley. Y estamos viendo gobiernos, y no quiero mencionar ninguno, que son los propios gobiernos los que se saltan a la torera las leyes, hasta la propia Constitución. Se la saltan. Y entonces, en un escenario así, la distopía está garantizada. Porque el siguiente paso es la guerra. El siguiente paso es la guerra. Entonces, dos conceptos. Uno, el imperio de la ética como paso fundamental, y sin ese no se puede hacer absolutamente nada. Y segundo, el sometimiento incluso de la ética al amor, que es el sometimiento a la espiritualidad. Es decir, reconocer que somos seres espirituales y trascendentes, ¿vale? Entonces yo creo que en su conjunto todas las facetas del Congreso tienen o están inspiradas en estos principios, o el Congreso no tiene sentido, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias, José Alfonso. Bueno, le damos paso entonces a Manuel. Lo que tendríamos que hacer... Perdón, la persona que va a dar la charla de espiritualidad a nivel, digamos, de lo que es el abandono a la divinidad es Anabel Martínez Muñoz, una muy buena amiga nuestra y excelente, aparte de profesional, excelente persona, de verdad. Y lo bueno que tiene es que no es un gurú del asunto, es una persona normal, que vive su vida normal, pero la vive con tal calidad que ni siquiera los grandes prebostes de las grandes religiones se tendrían que arrodillar ante ella. De verdad. Bien, José, gracias.
Va a ser un placer escucharla. Muchas gracias. Manuel, tu turno entonces. Gracias, Ricardo, y gracias. Habría que activar tu micrófono, Manuel, por favor. Gracias. Perdón. Que muchas gracias, Ricardo, y a todos los compañeros. Y bueno, encantado de poder compartir de nuevo. En esta ocasión lo quiero hacer desde otra vertiente, que tiene más que ver con la tecnología y la espiritualidad, abordando la última cuestión de cómo salir triunfantes de esta sociedad distópica que es al mismo tiempo global como local. Pues no hay ninguna parte del mundo que hoy día se pueda escapar de las influencias de la distopía global, ¿no? Y el tema de la espiritualidad y la tecnología, en mi caso personal, como coordinador del área de ecología, entronca perfectamente con la cuestión de que abordé en las primeras grabaciones en relación a la naturaleza, a la madre tierra, que por supuesto la espiritualidad está ahí presente, ¿no? Y bueno, José Alfonso ha nombrado el concepto de bioeconomía, que entronca perfectamente con otro concepto que en mi caso concreto tengo el honor de poder realizar 2 ponencias que no tienen que ver con la ecología, sino con el área de tecnología que coordina Ricardo y con el área de sociedad que coordina Martín. Con ambos colaboro en relación a la aportación de ponentes, concretamente en tecnología, en el área de la inteligencia artificial y en transhumanismo, y en el área de sociedad en relación al transhumanismo, ¿no? Entonces, la cuestión de salir triunfantes de la distopía es tenerla en cuenta como una gran oportunidad que se nos presenta a nivel de humanidad, pero también a nivel individual. Es una inmensa oportunidad para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros y en su conjunto, en la suma de nosotros, de toda la humanidad, y poder de esta manera dar un salto cualitativo hacia una nueva casa, hacia un nuevo nivel de convivencia en armonía en nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, quiero aprovechar un poco para informar sobre los ponentes que van a participar en el área de tecnología, concretamente en inteligencia artificial, que serían, en primer lugar, pues Ramón López de Mántaras. Según el currículum que nos envió, él es pionero a nivel de España y de Europa en contribuciones acerca de la inteligencia artificial desde el año 1976. Es muy considerado a nivel internacional en este campo y además es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde actualmente es profesor del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial que él mismo fundó y del que fue director en su momento, ¿no? Por otra parte, Ramón hablará desde un aspecto totalmente científico, porque su área es científica. Por otra parte, un servidor tiene el honor también de poder participar con otra ponencia que tiene que ver con la inteligencia artificial como una proyección de la inteligencia humana. De hecho, estoy trabajando ahora mismo en un ensayo que podría convertirse en un libro que ahora mismo se titula La 10ª inteligencia, basándonos en las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner, que habla de 8 inteligencias, a la que se suma una 9ª inteligencia, que también Howard Gardner la acuñó como inteligencia existencial o inteligencia trascendente, sin llegar a llamarla inteligencia espiritual. Pero bueno, de estas inteligencias humanas, la inteligencia no es una, hay distintas áreas del cerebro que se activan según estemos enfocados en la inteligencia lógico-matemática, en la inteligencia musical, en la inteligencia kinestésica corporal, en fin. Pero la inteligencia artificial es producto de las inteligencias humanas, y no solo de una, sino hay la cooperación durante décadas que se está acelerando enormemente por la confluencia de las tecnologías convergentes, está haciendo que la inteligencia artificial, al igual que en algunas películas de ciencia ficción apuntan a que en algún momento alcanzará el nivel humano,
y de hecho hay una predicción de que hay un test que se llama el test de Turing, donde en determinado momento una máquina podrá engañar, o un ser humano, mejor dicho, no podrá saber si quien interactúa con él es un ser humano u otra máquina. En el momento que se llegue a la inteligencia artificial general, o fuerte, también se le llama, a partir de ahí hay un proceso de tiempo desconocido en el que se predice una explosión de inteligencia en la cual hablaríamos de una inteligencia de nivel sobrehumano a nivel y de inteligencia además entre comillas. A mí me gusta señalar que no es inteligencia en sí, como el doctor en física, Ramón López de Mantras, es doctor en física, él apunta muy bien que la inteligencia artificial no es inteligencia, es el concepto que se ha acuñado, pero realmente tiene una capacidad y una autonomía de aprendizaje que le permite tomar decisiones por sí misma que pueden poner en peligro o cooperar con los seres humanos y la humanidad. Y bueno, es muy interesante y además preocupante, pero evidentemente hay que tomar conciencia de que esto, aunque parezca muy futurista, pudiera ser que no esté tan lejos. Por otra parte, en el área de transhumanismo, en sociedad, dentro del bloque temático de sociedad, participará Joan Melé, que fue director general de la banca ética Triodos Bank y actualmente es conferenciante internacional y uno de los principales promotores de la banca ética en Latinoamérica. Joan Melé pues, abordará el tema del transhumanismo y la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófico-espiritual, fundamentándose en los valores humanos, en la humanización, en lugar de la transhumanización, ¿no? Por otra parte, también compartiendo ponencia en este área estará Miklos Lukács, que es una persona que es doctorada en innovación tecnológica por la Universidad de Manchester, donde imparte clases como profesor. Además, está graduado en un programa de inteligencia artificial por la Universidad de Oxford. Y bueno, él sí que va a profundizar en cuestiones que tienen que ver con las tecnologías convergentes, una a una, diseccionando todas las tecnologías, incluyendo a la inteligencia artificial en el corazón de la cuarta revolución industrial, que de manera transversal pues cohesiona de alguna manera todas estas tecnologías que pueden estar unificadas en un futuro en esa inteligencia artificial general o superinteligencia, como también se le llama en Oxford. Hay una parte dentro de la Universidad de Oxford, hay un autor que es Nick Bostrom, filósofo, que predice que esta explosión de inteligencia no sabemos cuándo llegará, pero que ocurrirá, tarde o temprano ocurrirá, si la humanidad evidentemente sigue investigando, que de hecho pues seguirá, ¿no? Investigando en este sentido, ¿no? Y por último, por mi parte también quiero realizar una ponencia que tratará sobre la conciencia y la amortalidad, entendiendo a mortalidad como la capacidad biológica, no solo del ser humano, sino ya en la Tierra ya existen seres amortales, como por ejemplo la hidra, que es un animal marino, que muere una parte de su cuerpo, pero renace en otra parte. Hay evidencias científicas donde en experimentación humana se ha conseguido que el ser humano en determinadas circunstancias sus parámetros de envejecimiento reviertan de manera natural, sin necesidad de aplicación tecnológica, simplemente teniendo en cuenta que la conciencia y la edad psicológica es algo que influye directamente en la edad biológica o cronológica. Entonces la mortalidad, de hecho ya hay muchos textos sagrados, hay mucha sabiduría al respecto donde se habla de seres humanos que han conseguido alargar su vida mucho más allá de los 120 años máximo que aquí en esta sociedad pues se nos dice que es la edad límite, ¿no? Y de hecho, hay referencias bíblicas donde se hablan de los antiguos patriarcas que vivían como Matusalén casi 1000 años, que luego después del diluvio, pues la edad fue descendiendo hasta los 120 años que decretó el creador, porque hubo, antes del diluvio universal hubo una especie de perversión natural de la especie humana por manipulaciones, hibridaciones, y eso, redujo la capacidad biológica del ser humano. Ahora nos encontramos en una situación en la que la humanidad actual se tiene que hacer frente a algo parecido, puesto que las tecnologías y sobre todo en la ingeniería genética se está
consiguiendo hibridar no solamente seres del mundo vegetal, como los transgénicos, por ejemplo, en el mundo animal, con la experimentación de las clonaciones, por ejemplo, sino que en la humanidad pues están interviniendo también a nivel de cromosomas, se pueden hacer intervenciones, en este caso, desde el punto de vista ético, para minimizar riesgo de enfermedades crónicas, dolorosas o mortales, ¿no? Pero que evidentemente el transhumanismo quiere usar estas tecnologías para mejorar a la condición humana, ya que entienden los transhumanistas que hemos llegado al tope, al techo de la evolución humana y, por tanto, si nos ponemos en manos de la ciencia y de la tecnología, podremos sustituir órganos, podremos aumentar nuestras capacidades sensoriales, podremos avanzar mucho más rápido que si nos quedamos atrapados en la biología, como dicen ellos, cuando realmente se ha demostrado que los mismos poderes y capacidades que el transhumanismo promete, ya la biología, a través de místicos y sabios de todos los tiempos, han demostrado que hay ciertos poderes naturales que los seres humanos podemos desarrollar, que están latentes y durmientes en nosotros, simplemente hay que autoconocerse, hay que entrar en introspección profunda, hay que estar en conexión directa, en comunión con la naturaleza, con Dios. Por tanto, lo espiritual es el camino para acceder a una mortalidad. La mortalidad significa, no significa inmortalidad, porque eso corresponde al campo del alma, del espíritu, pero la mortalidad permitiría alargar voluntariamente una vez que tengamos un propósito de vivir aquí en la Tierra, y ese propósito ahora mismo está abierto a que cualquier ser humano quiera bioconservarse como fruto y como agradecimiento a la Madre Tierra, que lo que quiere es preservar la especie humana como todas las especies biológicas, ya que el transhumanismo lleva aparejado el concepto de poshumanismo, donde la especie humana deja de ser humana. Incluso después del poshumanismo hay ciertos filósofos que apuntan que llegaría después el postbiologismo. Ya no sería necesaria la biología, sino que los seres antes humanos podrían perfectamente vivir en cuerpos no basados en el carbono, sino en el silicio. Por tanto, bueno, ese es el reto que quiero abordar en la ponencia sobre conciencia y amortalidad. Y por último, ya termino, hay un último, no ponente, en este caso un colaborador del ámbito de tecnología, pero también de sociedad, puesto que es el doctor Carlos Blanco, doctorado en filosofía y en teología. Simultáneamente a estas dos carreras con doctorados, también estudió ciencias químicas, donde es licenciado. Y él, bueno, ha querido colaborar con nosotros en el proyecto en un diálogo. En este caso, bueno, la oferta por mi parte ha sido de poder mantener ese diálogo a dos. Y el tema, el título de ese diálogo que él me pasó, tiene que ver con el desafío de la inteligencia artificial y el transhumanismo desde un punto de vista filosófico y ético y sus posibles consecuencias sobre la especie humana. Entonces, ese diálogo, pues, de alguna manera estaría a caballo entre los bloques temáticos de tecnología y sociedad. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir, así que muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, y cierra entonces la ronda de este encuentro Martín González Bermejo, que vamos a activar el micrófono, así podemos escucharte, Martín. Ahí está. Ya está, perdón. Buenas de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Ya como lo han dicho todos mis compañeros, ya diría buenas tardes y adiós, voy a añadir un poco más. Verdaderamente mis compañeros ya han hablado de todas las cosas. A la pregunta que en un principio planteaba Ricardo, ¿cómo podemos salir triunfantes? Como diría un amigo mío, vamos a plantearnos primero cómo podemos salir. Lo de triunfantes ya sería para repanochar. Yo creo que para salir, en principio, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia y consciencia. Ya las cosas en principio. Y luego utilizar acciones. Es decir, primero tomamos conciencia, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando y después habrá que tomar acciones.
Todo eso lo vamos a debatir en el Congreso de noviembre y invitamos a todos a vuestra participación, a que nos aportéis ideas. Dentro de la toma de conciencia tenemos que tomar conciencia de la manipulación a la que estamos sometidos. Y estamos sometidos a una manipulación en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos que tocamos y trabajamos en nuestra web, en el libro, es decir, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la tecnología, que además la utilizan como herramienta, en el ámbito de la política, en el ámbito de la sociedad, incluso en el ámbito de la espiritualidad, que en efecto la espiritualidad tiene o no tiene que ver con las religiones. Para ello vamos a contar en este congreso con dos personas que utilizan el discernimiento. Una es Carmen Jiménez Huertas, que es una filóloga que se ha hecho viral, como se dice ahora, con un vídeo sobre ingeniería psicolingüística. Y Carmen hablará intentará descubrir cómo se manipula el discurso con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje de la posverdad. Y recordemos que el lenguaje no solamente es lenguaje oral, sino toda la estructura del lenguaje. ¿Y cómo se manipula precisamente para eso? Para impedir nuestro discernimiento. Y además nos hará una propuesta, como ella misma dice, creando semillas, nos hará una propuesta para un acercamiento al lenguaje y como un camino para la libertad, la salud y la conciencia y cómo se puede desmontar esos efectos en la manipulación. El otro ponente, en el ámbito que tocaría la política, yo diría que es una persona alternativa, es decir, se trata de Robinson Devia González. Robinson Devia fue es ex candidato a la presidencia de Colombia. Nos contará en su ponencia cuáles fueron sus avatares. Robinson presentó su candidatura, le negaron la presentación a su candidatura. En 2 meses recogió 2 millones de firmas. Con esas firmas intentaron que su candidatura se llevara a cabo, no fue posible. Robinson, como medida alternativa y de protesta, inició una huelga de hambre. Nos contará en la ponencia sus avatares. La alternativa que propone Robinson o la pregunta que nos haríamos ¿es posible una toma de conciencia o es posible una acción consciencial en el ámbito político? Robinson no ha creado ni creará un partido político. Él es el presidente de un movimiento que se llama el Movimiento por la Verdad, que no es un partido político. Porque los partidos políticos ya hemos visto y lo hemos analizado durante todo el libro y lo discerniremos en el Congreso. Los partidos políticos son lo que son y están al servicio de unos poderes muy concretos. Y aunque seamos redundantes, esos mismos poderes políticos son los que tienen el poder de la educación, de la tecnología, de la salud. Y aunque me mire José Alfonso, diría, ¿y de la espiritualidad? De la espiritualidad o de las iglesias, José Alfonso, no de la espiritualidad. Y entonces, la cuestión ¿es posible tomar una acción sin que tenga que ver con los partidos políticos desde un movimiento y cómo volverlo a hacer? Nada más por mi parte, que ya mis compañeros han dicho todas las cosas. Y gracias por participar y os esperamos a todos en el Congreso de noviembre. Bueno, muchas gracias, Martín.
cerrada ya la ronda de este cuarto encuentro que hemos mantenido, quisiera, si me permiten, mencionar, ya que lo han hecho, y me gustaría también incluirlos, a los dos ponentes que también ya están confirmados en el ámbito de cultura y educación. Uno que es el licenciado Cristian Sebastián Schneider Maruri, que desde hace 24 años realiza tareas profesionales de gestión y docentes en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Él ha sido profesor universitario, educador, orientador, tutor y terapeuta con especialización en neurociencias, en discapacidad y en lenguaje de señas. Es licenciado en psicopedagogía, profesor de psicología y educación especial, y experto en educación de adultos a distancia, técnico en trabajo social educativo territorial y especialista en comunicación pedagógica. El licenciado Sebastián Schneider va a plantear su ponencia, cuyo título es Nueva Habitualidad, la invitación a una nueva forma de habitar y de habitarnos en la nueva humanidad. Y la otra ponente en el ámbito de cultura y educación es la antropóloga francesa Noémie Paimal. Noémie Paimal es investigadora, antropóloga, comunicadora y autora de varios libros. Impulsó ya desde el año 2001 el enfoque de Pedagogía 3000, el enlace mundial para una nueva red de educación y la red mundial de escuelas de los 7 pétalos que funciona hoy desde hace muchos años, ya desde 2015, en todo el planeta. Noemí Paimal va a plantear en su ponencia el título Una educación con conciencia para la sociedad del futuro ahora. Bueno, cumplido también con esto, me queda simplemente agradecerles a mis compañeros, Emilio Carrillo, José Alfonso Delgado, Manuel López, Martín González, Sergio Quiroga Morla, Vicente Marcos y en mi propio nombre, Ricardo Greenspoon, a todas y a todos quienes han seguido, al menos hasta aquí, estas 4 tertulias, estos 4 encuentros, y con la confianza de encontrarnos muy prontito y contar, por supuesto, con el interés y la participación de todas y todos en el próximo Congreso Internacional, primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, cuyo lema es De la distopía a la libertad, creando el puente. Gracias. Fuerte abrazo.